Este día en la Casa Blanca se ha firmado un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y nuestro país. ¿Qué pasará con eso y cuál es el futuro del acuerdo? De eso hablaremos con la etiqueta Efecto Trump GT. El acuerdo se firmó en la oficina oval entre el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhard, y Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y con la presencia del presidente Donald Trump. Ante esto, y según un comunicado publicado por el gobierno de Guatemala, se intensificó el diálogo, con la finalidad de encontrar soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo en los temas de migración, oportunidades de empleo y amenazas transnacionales. Además, en su cuenta de Facebook, el presidente Jimmy Morales escribió que él mismo permitirá dar visas de trabajo al sector agrícola, pero no habla de lo que Guatemala prometió. Pero Trump ahora señaló que el país será un tercer país seguro. En los últimos días, la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos de América se ha fortalecido en la búsqueda de soluciones conjuntas para el abordaje del fenómeno migratorio, escribió el presidente Morales. Como resultado de estas acciones, se encuentra el acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, que contempla esfuerzos del país para frenar dicha migración irregular y de esa manera cooperar con las políticas migratorias de ambos países. Por medio de las negociaciones, también se evitan sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas que diariamente envían nuestros hermanos, así como la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias, enfatizó el presidente Jimmy Morales a través de su cuenta de Facebook. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos indicó que a partir de ahora Guatemala será considerado un tercer país seguro, donde los migrantes podrán hacer su solicitud de asilo. Hemos trabajado por mucho tiempo con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la forma correcta. Va a ser increíble para ellos e increíble para Estados Unidos. Este acuerdo histórico pondrá a los coyotes y los traficantes fuera del negocio. Esas son malas personas, son muy malas, enfermas, trastornadas personas que hacen mucho dinero de las miserias de otra gente. Va a brindar seguridad para legitimar a los buscadores de asilo y detener el fraude de asilo y abuso al sistema. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, terminamos la semana con el tema migratorio. Usted se enteró en horas de la tarde, en la Casa Blanca se firma un acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestro país? Además, haremos la revisión de los hechos acontecidos durante esta semana. Para profundizar en este tema, usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta Efecto Trump GT. Pero también para profundizar, acá en el estudio tenemos con nosotros a nuestros invitados. Está con nosotros Fanny Estrada, de Relaciones Interinstitucionales de AGEXPOR. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo está? Encantada de estar con ustedes. Muy bien. Tenemos de este lado a Jorge Wong, politólogo internacionalista. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto, buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Y Marcel Arevalo, coordinador de estudios de pobreza y migración de Flaxo. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo está? Mucho gusto, Becky, aquí, a sus órdenes. Bueno, comencemos con el primer tema que se suscitó en horas de la tarde. Esta noticia que sorprendió a muchos por lo pronto que ocurrió, la firma de este acuerdo migratorio entre la Unión Americana y nuestro país. Ahí veíamos al ministro de Gobernación, Enrique Degenhard, pues firmando este acuerdo con la mirada atenta del presidente Donald Trump. Yo le pregunto a mis invitados, ¿cuál es la primera reacción de este hecho? Aún no se conoce a detalles el contenido de todo lo que se ha acordado, pero vaya que sí hay impresiones de lo que sucedió allá en la Casa Blanca. Comencemos aquí con Fanny. ¿Cuál es la primera impresión de este acuerdo? ¿Hay más preocupaciones o hay tranquilidad? Mira, el nivel de incertidumbre que se había generado ya a lo largo de los 4 días ya era muy alto. Y todos recordemos que en el tema de economía y el tema de los negocios, la percepción es lo que manda. Los primeros 2 días, nuestros clientes en el exterior pues no habían expresado mayor cosa, pero ya en los últimos 2 días sí ya se empezaron a recibir llamadas. Y esto nos generaba muchísima angustia porque lograr uno convencer a un cliente que su proveedor sea Guatemala es una cosa que te puede tomar hasta años después de que le llegaste a elaborar el producto en el nivel de calidad. Es una labor de todos los días, ¿no? Es de años. Yo te digo, en el caso de Guatemala estaban en riesgo quizá 3 décadas de esfuerzo, porque recordemos que lo que exporta Guatemala a Estados Unidos
Hay una gran cantidad que eso viene de producción de muy pequeños productores de todo el país, que están en el altiplano guatemalteco, en las Verapaces, en las áreas de clima cálido, en lo que se refiere a la parte agrícola. Y no hablemos de lo que nosotros ahora llamamos productos hechos a mano, que son nuestras artesanías, que todos los guatemaltecos nos consta la evolución que han tenido las artesanías, que hoy con mucho orgullo se lucen en boutiques y en los grandes centros comerciales en todo el mundo y aquí. ¿Y qué eran esas preocupaciones que expresaban los clientes? Claro que qué iba a pasar, que qué estábamos haciendo, porque el tema es que los clientes tienen 100 proveedores más que están esperando quién se descuida para sacarlo. Entonces, el problema no es para ellos se proveen inmediatamente de otro país. El problema es para nosotros, que probablemente recuperar un cliente que ya se perdió una vez es muy difícil. Entonces sí, la noticia, nosotros siempre teníamos en mente que ojalá se llegara a un arreglo rápido, precisamente porque se deteriora esa percepción económica, y las consecuencias económicas y sociales realmente eran muy grandes para Guatemala, ¿verdad? Porque, como decimos nosotros, no importan tanto los números, pero lo que importa es lo que está detrás de esos números para Guatemala. La cantidad de gente que está empleada en esas actividades, en agricultura, en los productos agrícolas, podemos decir que es aproximadamente 500,000 de guatemaltecos. Fanny, de haberse materializado esta advertencia, amenaza del presidente Trump, ¿qué sectores hubiesen sufrido más? Todos, porque mira, la ventaja es que nosotros a Estados Unidos hoy en día le exportamos lo que se te ocurra. Si se te ocurre que es hojas de plátano o un avión lleno, se va. Si se te ocurre artículos de regalo, el principal producto de exportación que tenemos ahora es el vestuario y textiles, que es el 35% de lo que se exporta a Estados Unidos, y solo ahí tenés involucradas unas 180,000 personas. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Y si nos vamos luego entran todas las manufacturas, ahí estamos hablando de cosméticos, productos químicos, productos plásticos, productos de madera, la exportación de servicios, que en este tema de los aranceles, pues quizá no aplicaba, pero el nivel de incertidumbre con el país igual te aplica. Entonces, el impacto que se podía tener es que nosotros pudiéramos perder esos negocios, y sumándose a la amenaza que había lanzado el día de ayer en la noche, porque ni siquiera dijo que ya no íbamos a poder viajar a los... De la prohibición de viaje. Que los negocios, que los hombres, las personas que hacen los negocios no puedan viajar, ¿verdad? Y el problema es que la competitividad de los productos guatemaltecos está muy estirada, está muy al límite, porque tenemos sobrecostos internos de cosas que no hemos podido superar. Los sobrecostos, por ejemplo, en materia de cómo tenemos nuestra infraestructura, la situación en que están nuestros puertos, la seguridad que es tan alta. O sea, hubiese sido catastrófico de haberse materializado esta amenaza del presidente Donald Trump. Vemos que en lo económico un tuit pues también causa toda esta incertidumbre, pero también en lo político ocurrió un sismo al nada más publicarse este mensaje en la cuenta oficial del presidente Trump. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues obviamente es el país más fuerte del mundo, el número 1, ¿verdad? Y su presidente tan temperamental ocupa una plataforma pública como Twitter para asustar a un país entero, ¿sí? Con sus declaraciones. Pero también aquí hay varias tela que cortar, porque no solamente son las amenazas. Nos hemos dado cuenta que el presidente Trump está actualmente en una campaña electoral y necesita dar resultados. En modo 2020, dirían algunos, ya viendo la elección del próximo año. Exactamente. Entonces, él necesita dar resultados a sus votantes para que todos estén tranquilos de que sepan de que él está trabajando verdaderamente con el tema de la inmigración, porque es la que lo llevó ahí. Entonces, dentro de esta lógica, nos damos cuenta de que el presidente Trump no está solo, o sea, no se manda solo como tal. Por supuesto, existen mecanismos de aprobación de cada una de las normativas que él toma, y eso pasa a través de 2 cámaras, ¿sí? Entonces, para aprobarse necesitan las 2 cámaras aprobarlo y entonces ya se convierte en ley. Claro. Pero esta situación creo que fue también asustar un poco con la cuestión de la imponencia, de decir que se van a tomar ciertas medidas para que finalmente Guatemala terminara tomando la decisión de convertirse en un país seguro, en un tercer país seguro. Entonces creo que al final, tanto la cuestión de los impuestos, digamos, a las exportaciones, la cuestión de lo de la migración, son cuestiones que tenían que llevar un proceso adentro del gobierno de Estados Unidos. Igual él podía, por lo temperamental, despedir gente, como lo hizo
la vez pasada con la fiscal que estuvo solamente 10 días en el 2017 por no acatar la orden para los 7 países musulmanes que había vetado el ingreso. Prohibición. Entonces, lo puede hacer, por supuesto, el presidente lo puede hacer, pero encuentra mecanismos que lo detienen. Entonces, siempre están las cortes generalmente, o algún diputado de la Cámara Baja o algún senador que puede decir, no, esto no es correcto, o algún ciudadano de a pie incluso puede hacer una declaración para poder parar el proceso y se detiene. Y justamente eso fue lo que pasó con la cuestión de los países musulmanes. O sea, no logró utilizar la cuestión del terrorismo para lograr asustar como medida de seguridad nacional para evitar que esta gente entrara. La vigencia el decreto estuvo en vigencia como 120 días o un poco menos y luego fue cortado. Entonces, en este caso que es Guatemala, no tenemos absolutamente ningún problema para representar la seguridad nacional de Estados Unidos por el tema de terrorismo. Entonces, la migración como tal tampoco puede ser tomada como una excusa para seguridad nacional. Porque el país tiene el número 1, todo el mundo quiere estar allá, entonces tiene que ver cómo maneja esas cuotas. Pero ni para ellos actualmente está siendo factible poderlo hacer. Por eso es que ahora se firma esto que todavía no conocemos qué es lo que dice. Todos son presunciones, de lo que dice el documento para poder entender qué fue lo que se firmó y ver en qué forma está comprometida Guatemala de ahora en adelante a lidiar con estas situaciones. Que según estaba leyendo, se pasan de 220 solicitudes de asilo en Guatemala hasta 160,000 en un mes. Entonces, ¿qué va a hacer y eso solamente en la cuestión de hondureños y salvadoreños, supuestamente lo que se ha publicado en el comunicado oficial? Es correcto, solamente 2. Ahora, hay que ver si esto solamente se aplica a salvadoreños, hondureños y obviamente guatemaltecos, o si se va a abrir también a cualquier ciudadano que pase por Guatemala y que pida el asilo desde acá, y que se tenga esa persona tanto tiempo acá. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver, porque se le tiene que dar vivienda, se le tiene que dar trabajo, se le tiene que dar educación a sus hijos, o a él, o sea, independientemente a él o a sus hijos, la persona que venga junto con él. Entonces, no es una cuestión de tomarlo a la ligera, ¿verdad? Y de ver qué es lo que se va a poder hacer al respecto. O sea, hay que pensar. Y otra cosa importante es ver si Estados Unidos va a apoyar con fondos para esta cuestión del... Esa era mi pregunta. ¿Qué tanto tendrían ellos que aportar en esta implementación de un proceso de asilo en tierras guatemaltecas? Pues obviamente ellos saben que no contamos con el apoyo, que no tenemos el factor económico para poder mover esas cantidades de personas. Y creo que debería de alguna forma conocerse que dentro de ese acuerdo se firma, yo no sé, por decir una cantidad, $1,000 millones al año, o 2,000 o 10,000, no sé cuánto sea necesario para poder apoyar a Guatemala en esa labor. Porque entonces, si no, Estados Unidos lo que está pretendiendo hacer es trasladar las jaulas, todo lo que vimos en Estados Unidos, la frontera de Estados Unidos hacia Guatemala, la frontera sur con México. Correcto. Marcel, las impresiones de lo que se firmó este día en la Casa Blanca, algunos dicen que se ha precipitado el gobierno guatemalteco o fue resultado de esta presión que ejerció el presidente Trump desde inicios de semana y que hoy vemos culminado con esta firma del ministro Degenhardt. Pues yo no sé si lo que había de incertidumbre o expectativa realmente fue un montaje, o sea, una puesta en escena. Tomemos en cuenta que los artífices, los dos han pasado por las tablas, conocido el aprendiz, ¿no? Y de nuestro presidente también, de sus programas de televisión. Entonces, pudiera haber sido una puesta en escena, un montaje, para generar una situación, digamos, de tensión que inclinara o que definiera las opiniones en contra y a favor. Ahora, la tensión fue real porque se vivió y lo vimos expresado desde diversos sectores. Por supuesto, pero es como efecto de. Claro, claro. Entonces, bueno, a partir de eso, yo diría, entonces, no nos sorprende la firma el día de hoy. Ya habían rumores desde inicios del día con respecto a que hoy podía producirse precisamente la firma de un documento que precisamente pues estamos a la expectativa de conocer las interioridades del mismo. Muy probablemente, yo diría, se refiere a una versión del acuerdo de tercer país que ya las noticias desde Estados Unidos lo están filtrando como tal, es decir, como un acuerdo de tercer país seguro. Las consecuencias realmente humanitarias para esto es una debacle, es un desastre lo que se previene. Eso es, digamos, en perspectiva, ahorita salimos de una situación, digamos, de incertidumbre que nos anunciaba posibles escenarios de desastre, pero nos presentamos ante otra dinámica, ante otra situación igualmente de desastre.
En la medida... Vamos a una pausa, Marcel, y volvemos para terminar con la alocución de Marcel. Vamos con nuestros anunciantes y volvemos, usted ya sabe, con la etiqueta Efecto Trump GT. Continuamos en Sin Filtro. Vamos a regresar con la intervención de Marcel, que lo interrumpí en la primera locución. Usted hacía referencia, Marcel, de llámese o no tercer país seguro, las implicaciones y las consecuencias pueden ser preocupantes. Sí, retomando, digamos, el tema de el interés y la importancia, que lo vemos en la imagen de la foto que ha circulado con un Donald Trump supervisando la firma del documento, tanto a la autoridad guatemalteca como a la autoridad estadounidense. Entonces vemos que este tema lo tenía el señor Trump entre ceja y ceja. O sea, es parte fundamental de su agenda, es rendir un resultado. Entonces, es poco creíble que el documento vaya a ser una cuestión sin contenido profundo. Yo creo que el documento contiene un compromiso muy fuerte para este país y por eso yo anuncio la posibilidad de que esto se convierta, si se llega a concretar, en un desastre humanitario para este país, sumado a lo que ya tenemos, de hecho. Pero esa preocupación radica en la poca infraestructura que se tiene en este momento para gestionar algo de esta manera, ¿o qué asistencia va a dar Estados Unidos para también cooperar en este tema? Pues igualmente en ese ámbito, la experiencia reciente de Estados Unidos hacia el tema de la migración a raíz de la crisis humanitaria de los niños en 2014 fue la respuesta a la Alianza para la Prosperidad, que inició con una expectativa de $1.000 millones para la región, no solo para Guatemala, que al final se traduce en casi nada. La inversión se focalizó en los temas de seguridad y prácticamente el desarrollo quedó minimizado. Y eso se fue recortando a 750 millones y ahorita no sé en qué nivel estará, pero prácticamente son fondos que no existieron a lo largo del tiempo, ¿no? No existieron tal como la promesa. Para Estados Unidos y digamos para la agenda electoral del señor Trump, pues esto es nada más una ganancia de imagen. Después les importará un comino. Esa es la experiencia de Medio Oriente. Estados Unidos interviene, desarma regímenes y después ahí que los países miran cómo salen. ¿Lo va a presentar Donald Trump esto como uno de los logros para la campaña 2020? Por supuesto. Fanny, ¿algunas áreas de oportunidad ante este nuevo escenario? En la discusión que tenemos yo quisiera aportar tres cosas. Uno, que la amenaza del señor era cierta. O sea, se lo hizo a China y mira lo que le está haciendo a China. Cómo le han caído ya el comercio internacional de China. Se lo hizo ya a México, se lo está haciendo a Corea. O sea, ¿cómo no se lo iba a hacer? Es un estilo, digamos, que está manejando él con diferentes países. Pero es un estilo que hace uso de su poder y sus mecanismos que aquí se mencionaban, pero el señor lo hace. O sea, que la amenaza era una amenaza real, lo era. Eso es una cosa. Otra cosa que hay que mencionar en esto es que lo que se firmó hoy no lo conocemos. No sabemos qué es el contenido de eso. Se ha hablado ahí en el comunicado del gobierno que es una cuestión de tipo migratorio. Que se van a otorgar visas de trabajo más adelante en el sector agrícola y de servicios. ¿De cuántos migrantes estamos hablando? ¿De qué países, como ya se mencionaba aquí? Que si solo los hondureños o solo los salvadoreños. ¿Cómo van a cubrir los gastos? Esa es la segunda cosa que quisiera aportar. Pero hay algo más que quisiera decir y es que yo creo que estas situaciones lo que nos deberían de hacer reaccionar como sociedad es la tarea no hecha. Porque nuestros migrantes, que es una buena parte de lo que se va a Estados Unidos, se van por falta de oportunidades. ¿Y por qué hay falta de oportunidades? Porque generalmente en las zonas donde más migran familias completas, bueno, migran de todo el país, pero hay ciertas zonas que están focalizadas. Tú te das cuenta que ahí no hay infraestructura, que ahí no hay servicios,
que las inversiones que te podrían generar empleo de más valor, porque ciertamente, afortunadamente, estas zonas en la parte de agricultura que se manda a Estados Unidos, tanto productos tradicionales como puede ser el café y como los productos agrícolas de alto valor, como son todos estos vegetales, frutas, plantas, especies nuevas, salen de ahí. Pero ya poder llevar empleo, digamos, donde se requieren más habilidades de las personas y por lo tanto ya no, digamos, no solo el asadón, sino habilidades, no encontrarse el recurso humano, no encontrar los servicios. La energía eléctrica, aunque hemos avanzado mucho en el país, hay ciertas zonas del país donde es muy irregular en la inversión. Entonces, y si a eso le sumamos el ejemplo de que los migrantes que han logrado llegar a Estados Unidos envían estas remesas que son un desarrollo económico para las familias que se quedan acá en Guatemala. Entonces es un impulso que sirve para estas familias o estas personas que quieren viajar a Estados Unidos. Si no llegaran remesas a estas zonas, de verdad yo no sé cómo estaríamos aquí como país, porque si de por sí, aún con la contribución de las remesas, que estamos llegando a los 9,000 millones de dólares, es que ya casi están alcanzando las exportaciones totales del país. Pero el punto que yo quería hacer es que esto es consecuencia de una tarea no hecha y de una tarea que es de los guatemaltecos y que al final paramos generando no solo la vida tan dura de nuestros migrantes de llegar allá, sino también las familias que se desintegran y todo ese tipo de mensajes. Pero tu pregunta es, ¿en dónde están las oportunidades? Mira, nosotros como AGEXPORT nos llevamos 35 años trabajando nuestra misión es hacer de Guatemala un país exportador. Y lo que nos ha tocado hacer es generar, antes la exportación, como mencioné, era algodón, carne, café, banano, que todavía sigue. Hoy esos productos son un 25%. Hay un 75% de esos 3.900 millones de dólares que mandamos a Estados Unidos que son productos completamente nuevos, que ya mencioné aquí algunos, de todo tipo de lo que se te ocurra, porque el mercado norteamericano ha sido un buen mercado. Recordemos que desde hace 40 años, de 1970, nosotros exportábamos a Estados Unidos bajo un sistema generalizado de preferencias, no pagábamos aranceles. Luego vino la iniciativa del presidente Reagan, el famoso CBI, y luego vino la negociación del CAFTA, que tiene ahora 14 años de existencia. En los 14 años nosotros hemos crecido 38%. Pero más importante que el crecimiento ha sido esa gran diversificación de lo que me preguntes, bebidas, alimentos, ropa, muebles. O sea, el área de oportunidad es continuar en esa diversificación de productos. Y la oportunidad está. Mira, cuando Guatemala va, porque anualmente toda la vida, eso es de décadas, se llevan grupos de empresarios, grupos de pequeñas empresas, porque esa es otra cosa que en Guatemala no se destaca. Pero las empresas exportadoras, la cantidad de pymes, microempresas, la cadena de exportación es una cadena muy, muy grande. O sea, se ha logrado incorporar muchísima gente que empiezan con 2 personas, al rato ya los ves con 15, al rato los ves con 20. Hoy en la mañana conocíamos una historia de una empresa que empezaron con 8 y ahora son 300 trabajadores, por decirte, está en la industria de muebles. Y las oportunidades de seguir creciendo están. Todo está en que tenemos que seguir trabajando por mantener la competitividad de nuestros productos, porque si los precios son demasiado altos, ya no nos son. Se cae esa competitividad. Fanny mencionaba la tarea no hecha. Veámoslo esto en el lado y en el aspecto político. ¿Qué faltó allí? ¿Qué está faltando? ¿Y por qué vemos esta desproporcionalidad de fuerzas al momento de una negociación? De hecho, me gusta mucho que la señora Estrada haya mencionado el tema de China y de México, de cómo se cumplieron las amenazas del presidente Trump hacia esos países. Pero resulta algo muy curioso, que en el caso de China, China no tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros sí. ¿Perdón? Nosotros sí tenemos un... Hacia allá vamos, ¿sí? México lo tenía. Claro. ¿Sí? Pero en ese momento se salen de la negociación, anulan y empiezan a la negociación de un nuevo tratado. Entonces, en ese momento es donde viene el presidente Trump y dice que va a subir los aranceles al aguacate y a la... Porque estaban en una renegociación, digamos. Correcto, pero entonces eso le permite a él haber cumplido sus amenazas. En el caso de Guatemala específicamente hay un tratado de libre comercio, como la señora menciona, y específicamente está en vigencia.
Entonces, para Guatemala, esa amenaza significaba que si se suben los aranceles a los productos de exportación de Guatemala, se tenían que revisar a través del Congreso de Estados Unidos, ¿sí? Y también en los congresos de los países que están firmantes del mismo Congreso, o sea, del mismo tratado. Exactamente, entonces habría que volver a revisarse para poder entrar en esa situación de cambios. Entonces, por esa razón es que no se eran materializables, según mi perspectiva, por supuesto, la cuestión del aumento de las tarifas. El tipo lo podía hacer, por supuesto, el presidente de Estados Unidos tiene el poder y lo hace, pero siempre hay mecanismos atrás que lo detienen. Ahora bien, hay una medida que sí él puede llamar, que es la medida de salvaguardas. ¿Nos vas a contar de qué se trata esta medida al regresar del corte? Porque ya me dice producción que es momento de ir con nuestros anunciantes. Volvemos. El acuerdo migratorio firmado este día en la Casa Blanca contiene los siguientes puntos. El solicitante de protección dignifica cualquier persona que presenta una solicitud de protección en el territorio alguna de las partes. Los Estados Unidos prevé cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala. Las partes prevén evaluar el presente acuerdo para subsanar deficiencias encontradas. El presente acuerdo tendrá una duración de 2 años y podrá renovarse con un canje de notas. Cualquiera de las partes podrá suspender la implementación del acuerdo por un periodo de hasta 3 meses. Ninguna disposición del acuerdo obliga a las partes a erogar o comprometer fondos. El acuerdo no aplica a los solicitantes que son ciudadanos guatemaltecos. Guatemala no retomará ni expulsará a solicitantes de protección en el país, a menos que el solicitante abandone o que sea denegada la solicitud. Durante el proceso de traslado, las personas sujetas al acuerdo serán responsabilidad de Estados Unidos. Las partes aplican al presente acuerdo a los menores no acompañados según sus leyes nacionales. El acuerdo lo firma el ministro de Gobernación Enrique Degenhard y el secretario de Seguridad Kevin McCallin. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta Efecto Trump GT. Seguimos hablando de las consecuencias de lo firmado hoy por la tarde en la Casa Blanca, en la oficina oval, frente a los ojos vigilantes del presidente Donald Trump. Ahí estaba el ministro de Gobernación, Enrique Degenhard, y también el encargado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Regreso con la palabra y lo que nos iba a explicar, Jorge, de esta salvaguarda. ¿Qué significaba eso? Okay, en el capítulo 8.1 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y la República Dominicana, hay un capítulo de salvaguardas. Entonces, en ese capítulo se especifica muy bien de que el presidente o de cualquier país miembro puede tomar una medida de salvaguardas para proteger una industria nacional si se determina de que hay alguna amenaza de alguno de los otros países para esa industria como tal. Entonces, en el caso de Guatemala, Guatemala no tiene absolutamente ninguna industria que sea de amenaza, digamos, para la economía norteamericana, porque somos un país pequeñito que vamos haciendo la lucha, por supuesto, pero no hay ninguna industria que pueda ser de amenaza. En el cambio, como fue con México, sí, porque fue la salvaguarda contra la cuestión del acero, y México suple de acero a las fábricas norteamericanas para construir vehículos, hacer un montón de edificios y todo. Entonces, en ese caso sí pudo haber aplicado la cuestión de las salvaguardas al acero para modificar y presionar, digamos, de alguna forma al gobierno mexicano para que lograra firmar el tratado que hoy se nos endosa a nosotros como país. México no lo quiso aceptar, dijo que no, pero sí reformuló y negoció. Y dijo, bueno, no vamos a ser tercer país seguro, pero sí vamos a reforzar nuestra frontera en los dos lados. Y envió a la Guardia Nacional también ahí a 15,000, creo, a estrenarse, efectivos, a estrenar. Incluso creo que agilizó la formación de la Guardia Nacional de Andrés Manuel y lo envía a la frontera sur también. Correcto. A cuidar esa frontera. O sea, correcto. Entonces, fruto ahí, de la negociación. Por supuesto. Entonces, ahí cabe la cuestión de que qué falta por mejorar. Entonces, desde el punto de vista político, yo podría decir de que faltaría mejorar una mejor profesionalización de la Cancillería en Guatemala, porque creo que todos los buenos elementos fueron marchándose de alguna forma, ¿no? Y fueron dejando a las personas que tenemos hoy en Cancillería, que realmente creo que deja mucho que desear el actuar. Por desconocimiento de la ley, por ignorancia o por simple dejar pasar, pues creo que nos estamos encontrando en las situaciones que estamos hoy.
¿Cómo podemos observar de que se da la firma de algo tan importante para el país y no se publicita, no se da la negociación entre sectores, por ejemplo? No se invita al sector privado, no se invita a los diferentes sectores social a platicar y a dialogar al respecto para ver si realmente conviene, qué se puede hacer y todo, sino que simplemente se firma de una forma ejecutiva y no hay negociación, no se invita a Guatemala a decir, miren, ¿será que estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice la academia al respecto? O sea, eso no se da. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de tomar un tema muy importante. Otros, que son los temas de siempre, ¿sí? La cuestión de la nutrición infantil, la mortalidad materno-infantil, la educación, todo, o sea, todo en Guatemala necesita trabajarse, urgente. Por supuesto, porque estamos realmente caminando hacia un desastre humanitario. Como decía acá el licenciado, doctor, perdón. ¿Sí? No, licenciado. Licenciado, ok. Entonces, justamente vamos hacia ese mismo punto. Entonces, creo que hay muchos temas de agenda nacional que deben de construirse, de cambiarse el enfoque y de ver cómo como país todos nos unimos para aportar en esa cuestión. O sea, no es solamente el sector público el que tiene que caminar o el sector privado por aparte o el sector internacional, ¿no? Las embajadas. No, o sea, aquí todos tenemos que caminar juntos para construir una agenda de país que realmente valga la pena y que pueda dar sostenimiento primero a la gente de Guatemala y después a toda esta gente que posiblemente, que no sabemos cuánta es, venga a Guatemala. Entonces, esas son cuestiones que creo que tenemos que tomar muy en cuenta para negociarse, para platicarse, para debatirse y entonces estar de acuerdo. Porque si usted no está de acuerdo con algo que le imponen, es muy difícil que usted quiera actuar. Esa pregunta quería hacerle a Marcel. El presidente Jimmy Morales instruyó en estos días, dio a conocer que instruyó a la Cancillería para hacer todo lo posible para evitar las sanciones que se habían anunciado a principio de semana y buscar un acuerdo. ¿Se materializó eso o existió una imposición finalmente de los criterios de Casa Blanca? Yo creo que el trato oscuro, no transparente del proceso que culminó ahora, que no es la primera vez, se dio con la declaración de non grato, se dio con la compra de los aviones argentinos Pampa 3 y se repitió ahora. O sea, es una conducta cotidiana de este régimen en no actuar con transparencia, en no invitar a los sectores sociales, económicos, las fuerzas vivas del país, políticos, y hacer a capricho. Las ejecutores de políticas de gran profundidad y de gran trascendencia. Miren, yo quisiera mencionar que ahorita estamos nosotros viviendo una coyuntura verdaderamente dramática. Es decir, si no miramos este momento y si no acudimos a reconstruir, no importa que nos convoque o no nos convoque el Poder Ejecutivo o alguno de los poderes institucionales, nosotros como sociedad tenemos que reflexionar ante esto. Realmente esto evidencia que Guatemala es un país que está en un punto estratégico, verdaderamente estratégico. Esto nos hace ver precisamente en eso. Y eso nos hace o víctimas o afortunados, porque podríamos construir con estas iniciativas de trabajo de los pequeños productores, de los medianos productores, con esos entusiasmo y tenacidad de los trabajadores migrantes en Estados Unidos altamente productivos. O sea, no solo aquí, sino en Estados Unidos. O sea, tenemos demostrado de las grandes capacidades que este país puede dar, que su gente puede dar. Entonces, estas situaciones tan críticas nos llaman a reflexionar y decir, no, tenemos que salir de esto. Y tenemos que actuar a ojos vistas de todos. Y ese diálogo que tenemos que hacer entre todos los sectores, porque bueno, vemos que Estados Unidos tiene una agenda y tiene sus intereses, hay una carrera presidencial en ciernes, el presidente Trump está manejando eso con vistas a la reelección en 2020. Pero nosotros en el tema migratorio, esto lo detiene el fenómeno de la migración, detiene la urgencia que tienen muchos guatemaltecos de salir de la pobreza y buscar mejores oportunidades fuera. ¿Qué pasa con eso, Marcel? Esta situación va a incrementar el ánimo de las poblaciones a salir del país. Totalmente. Es decir, esa es la perspectiva. Entonces, si hubiéramos hecho la tarea, como decía la licenciada Estrada, de
hacer la construcción que tenemos que hacer aquí, derrotar la pobreza, derrotar la falta de nutrición de los niños, derrotar la falta de educación, derrotar la falta de salud, la falta de vivienda. Eso es con trabajo y con voluntad, y con planes realistas que se deben llevar a cabo. Y no es tarea de un gobierno, no es tarea de un sector, es tarea de todos. Tenemos que involucrarnos. Este es un campanazo realmente, esto es un campanazo. Si no lo vemos ahora, de aquí a pocos años vamos a estar realmente... En esa crisis humanitaria que mencionabas en el bloque anterior. Yo quiero hablar también de la valoración que se va a hacer de esto que se firmó en la campaña electoral. ¿Cómo creen ustedes que esta noticia va a ser recibida y hacia dónde debería dirigirse el debate sobre un fenómeno migratorio, sobre un planteamiento económico para hacer esa tarea pendiente que mencionaba la licenciada Fanny, a los candidatos presidenciales que en estos momentos pues andan en sus giras? Mira, yo creo que el tema de contener la migración probablemente se contenga, y yo coincido con usted un poco con la presencia militar y estos focos donde se van a reforzar la frontera, a reunir estas personas que van a esperar aquí mientras allá les dan la autorización para poder entrar, que lo más probable es que nunca se las van a dar. Entonces esos 90 días que dicen que son de espera se pueden convertir en 2-3 años. Ajá. Exacto. Entonces yo creo que el tema, el mensaje, yo coincido con usted, Marcelo, que esto es un campanazo, y es un campanazo para toda la sociedad guatemalteca, pero es un campanazo para quienes están aspirando a llegar al gobierno, porque mientras no generemos las condiciones para que el guatemalteco se quede en su tierra, que es un guatemalteco que realmente ama su tierra, y que es un guatemalteco muy trabajador. Nosotros que estamos tan cerca de los inversionistas sabemos, lo vivimos, de cómo les gusta la calidad del trabajo y la calidad de la naturaleza de la cultura del guatemalteco. Pero mientras como sociedad no nos pongamos de acuerdo y sigamos peleando y creyendo todo el mundo que todo tiene su verdad, pero la verdad es que los indicadores sociales, los indicadores que tenemos en el país, esa es la realidad que todos tenemos que entender, por un lado. Y por el otro lado, yo sí puedo dar fe de eso, que las oportunidades de crecimiento económico que tiene este país son inmensas, inmensas. Lo que pasa es que como sociedad vemos el empresariado constantemente, se le ve mal. Y la gente piensa que el empresario del exportador es un gran señor que está sentado en una silla, cuando el 67% de lo que Guatemala manda al mundo viene del área rural. Y viene de pequeñas y medianas empresas. Ciertamente hay grandes empresas que no crean que les ha sido fácil exportar. También han tenido obstáculos. Han tenido que sufrir todo un proceso de transformación, innovación, meterse a la globalización, al igual que lo ha tenido que hacer un pequeño agricultor que producía zanahorias para el mercado local y que hoy en día exporta a Suiza o exporta a Canadá. Ha tenido que pasar por un proceso y hay alguien que ha hecho ese trabajo. Lo que pasa es que ese trabajo hay que multiplicarlo. Ese surgimiento, yo pienso, por ejemplo, las universidades han hecho su trabajo en el sentido de que se han ido hacia el interior del país. Uno puede ver en las cabeceras departamentales la cantidad de jóvenes que están saliendo de las universidades, pero no tienen las oportunidades de trabajo. Porque para que una actividad económica tenga éxito, hay que bajar los costos en el país. Y aquí nos deberíamos de centrar a estudiar los costos de la política. Los costos de la política. Los costos de la política. La voy a interrumpir allí y vamos a regresar con eso, los costos de la política. ¿Qué mensaje podemos dar en este momento en donde el debate debería, creo yo, dirigirse hacia ese escenario próximo que tendremos luego de lo acordado? Y bueno, y si también las fuerzas políticas van a secundar lo que se firmó en la Casa Blanca. Volvemos luego de la pausa. Este acuerdo, que quisiera empezar por decir, nos permitió evitar una catástrofe económica que se iba a desarrollar en contra de nuestro país. Estamos hablando de tener más de 1 millón de puestos de trabajo en riesgo, tener las remesas con problemas
y eventualmente esa dificultad de poder viajar hacia Estados Unidos. Todas aquellas personas que en un principio se opusieron a este convenio, sean razonables y entiendan que por esa percepción y esa posición en la que estaban dañando seriamente a todos los guatemaltecos. Creo que es bien importante que aclaremos de una vez por todas que este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas y características especiales. De hecho, el concepto de tercer país seguro no existe en la normativa de la Convención del Tratado de Refugiados. Como le decía hace un momento, este es un convenio que está dirigido únicamente hacia las nacionalidades de Honduras y de El Salvador. El presidente Trump está muy claro, lo conversamos el día de hoy, previo a la firma del documento. Está muy claro que él necesita aliados en la región con ese nivel de compromiso como el que demostramos hoy a través de la firma de este convenio. Este es un proceso que está en análisis porque queremos estar bien claros de que se cumpla adecuadamente lo que establece la ley en este sentido. El convenio tiene una vigencia de 2 años. Pero tiene adicionalmente una serie de características importantes que le permiten a los firmantes, en este caso Estados Unidos y Guatemala, poder hacer evaluaciones trimestrales del avance del proyecto y por supuesto la capacidad de poder hacer un redireccionamiento a partir de los objetivos y de lo que se vaya dando en el transcurso del desarrollo de dicho proyecto. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta Efecto Trump GT. Usted ya pues informó de la tarde cómo se ha desarrollado esta noticia de la firma del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala. Estamos hablando, en el bloque anterior terminábamos con esto de, el debate que debemos esperar de aquellos que aspiran a la presidencia de la República para crear las condiciones reales de desarrollo de los y las guatemaltecas y pues tratar de disminuir así el fenómeno de la migración. Ya hay algunas declaraciones de ellos. De hecho, las primeras expresiones de los candidatos a la segunda vuelta era que esta negociación debía esperarse para un gobierno entrante. Pero la cuestión se ha acelerado. Jorge, ¿qué cambia esto entonces y en qué posición quedan los candidatos? Bueno, pues aquí habría que esperar, como no conocemos todavía el contenido, habría que ver cuáles son las disponibilidades para poder denunciar el acuerdo y poder salirse de él de alguna forma. Entonces, habría que ver qué disponibilidades hay, qué opciones son esas para poder denunciarlo. Entonces, si esto se da en alguna parte, habría que ver cuáles son los tiempos para que esto se dé. Actualmente, el actual Congreso sería el que tendría la labor, por así decirlo, de poder tomar la decisión y el hecho de que se apruebe y entre en vigencia, también habría que ver cuáles son las cláusulas que lo permiten cancelar como tal, porque permite a Estados Unidos o a Guatemala, en este caso, decir ya no más, aunque tenga en vigencia 2 años y ya por X o Y situación, necesitamos ya salirnos de él, ¿verdad? Entonces, creo que una cuestión fundamental aquí va a ser la cuestión de los fondos, ¿verdad? Que diga el propio acuerdo para ver de qué forma se va a apoyar a Guatemala con esa situación. Y si no hay ese tipo de apoyo económico por parte de Estados Unidos para ejecutar esta situación, entonces habrá que ver, habrá que negociarse en el Congreso de dónde se va a sacar ese dinero para poder apoyar, porque de algún lado tiene que salir, definitivamente. Entonces ahí es donde creo yo que entra la discusión completa de esto y habría que ver si se va el tiempo en esta legislatura, que se puede pasar muy bien hasta enero discutiendo y no llegar a ningún acuerdo, o bien la nueva legislatura que va a entrar, que era la novena, la que va a entrar ahorita, legislatura, a tomar posesión y ver cómo se discute. Ahora, Jorge, con lo desgastado, el desgaste que ha tenido esta legislatura, imaginemos otro tuit de Donald Trump presionando al Congreso de la República. Es muy factible que se den los votos necesarios para ratificar esto. Por supuesto, porque ahí caería la presión ya no directamente sobre la CC, como se hizo creer al primer principio, sino que ya caería sobre el Congreso de la República porque es el que no aprueba. Pero, no todo tiene que ser alarma, no todo tiene que caer en Guatemala. Porque ¿qué tal si en Estados Unidos viene el Congreso, cualquiera de las dos cámaras o una de las dos y viene y dice no?
No queremos que Estados Guatemala Unidos... no tiene los elementos necesarios para cumplir este acuerdo, por Exactamente. Entonces ahí ya quedaría en una cuestión de política interna de Estados Unidos que tiene que ver cómo resuelve el presidente Trump. Que sabemos que también hay un tema de política interna. Lo vimos hoy en las declaraciones en la Casa Blanca, cómo se refería constantemente al tema de los demócratas, ¿no? Por supuesto, hasta llegar al punto de decir que el presidente Obama es el culpable de toda la cuestión migratoria por una presidencia desastrosa. Esa creo que fue la palabra correcta que utilizó. Entonces habría que ver esto, porque con una Cámara Baja, con un Congreso, con mayoría demócrata, es muy difícil de que se logre dar una aprobación de semejante tema importante para Estados Unidos. Porque más que todo es que el tema es importante para Estados Unidos como tal, por supuesto, pero creo que principalmente es importante para el presidente Trump por la campaña política del 2020. Tiene que reelegirse. Y hasta el momento él prometió un muro, no hay muro. Hay pedazos de muro que está concreto, pero un muro como el que él prometió a los votantes no hay. Entonces tiene que dar de alguna forma alguna situación donde diga, miren, no se hizo muro, pero aquí estamos trabajando de esta forma y estamos sacando toda esta gente que no queremos en Estados Unidos y la estamos dejando en Guatemala, en un tercer país que está fuera, incluso al sur todavía de México. Entonces creo que esas son las cuestiones sobre las que versaría toda esta situación para esperar a ver qué pasa tanto en Guatemala como también qué va a pasar en Estados Unidos. Marcel, los candidatos a la presidencia que van al balotaje el 11 de agosto tendrán, cualquiera de ellos que gane, que se lleve la victoria electoral, tendrá que implementar o cumplir lo que hoy se está firmando si esto se llega a ratificar y si se llega a buen término. Pero pareciera que es un trabajo pesado, el que les espera a cualquiera de los dos. Sí, yo creo que cuando ambos salieron anticipándose a la firma de este documento, en aquel entonces pues estaba en el escenario un acuerdo sobre el tercer país seguro, que no sabemos ahorita si es exactamente eso u otra cosa parecida. Cuando ellos se anticiparon, precisamente lo hacían para no encontrarse con algo ya establecido, porque revertir algo ya hecho, ya consumado, es más complicado, más difícil, ¿no? Entonces, es difícil en ambos sentidos, pero algo ya consumado es más complicado, más difícil revertirlo, aunque se puede. Entonces ellos, al estar esta firma de este documento ya en la marcha, aun cuando tenga que ratificarse por el Congreso, que posiblemente ya tengan las firmas, si es que procedieron, es posible que ya tengan, digamos, el esquema de poder que va a avanzar hacia la ratificación por parte del Congreso, se encuentran con un gobierno nuevo, ¿no?, con algo ya consumado. Entonces tendrán que operar en dos vías, pienso. Una, la vía de la posible denuncia de ese convenio, de ese tratado, y otra, aprovechamiento para la consecución de todo lo que requiere el convertirse en una especie de tercer país seguro, que es flujo de fondos de la comunidad internacional, de Estados Unidos en primer lugar, ¿no? Y la gestión de todo este proceso. Y la gestión de todo lo que eso significa. Pues por ahí, digamos, son las rutas que les quedan a los que ahora llegarán el 14 de enero a tener que cumplir esto que se ha firmado. Claro. Fanny hablaba en el bloque anterior al final del costo de la política. Pues decisiones políticas se han tomado y fruto de esto es un acuerdo que se firma. Aún está el signo de interrogación si este costo será positivo o negativo. ¿Cómo debemos ver hacia futuro este tipo de decisiones? Mira, la cooperación de Estados Unidos para Guatemala es muy antigua, y desde aquellas épocas de los cuerpos de paz, ¿verdad? Y la cantidad de millones que han traído al país. Y no solo la cooperación americana, aquí tenemos que hablar de cooperación mundial, porque la cooperación europea, etcétera, ¿verdad? Alemana, digamos, que ha sido la española, en fin. Yo creo que el tema de los migrantes que vamos a tener que tener acá, que no sabemos cuántos son, ni cómo, ni bajo qué condiciones vienen en este momento, por supuesto que es un tema de preocupación, y yo pensaría que si hubo alguna negociación inteligente, que esperemos que así se haya hecho, sin duda va a venir apoyo para que Guatemala pueda soportar eso.
Pero siento que nuestra mayor preocupación como país y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos que tenemos la oportunidad de tener voz es con nuestros propios migrantes. Es que la migración guatemalteca es inmensa. Claro que lo que desata todo esto son las caravanas hondureñas y salvadoreñas y de guatemaltecos del año pasado. Que transitaron por territorio guatemalteco, pero según el presidente Trump, nosotros se los enviamos. No, pues los dejamos, bueno, los nuestros sí, obviamente, nosotros se los enviamos. Y nosotros se los enviamos porque hemos sido incapaces de darle las condiciones que se necesitan para que ellos puedan. Nadie se quiere ir de su propio país si tiene las condiciones de vida. Eso por un lado. Por el otro, es que el país, los candidatos presidenciales, los dos que están en la segunda vuelta, los dos han ofrecido generación de empleo. Pero cuando uno dice generación de empleo, hay que bajar a la tierra. ¿Qué significa generar empleo? Generar empleo significa que hay inversión, que hay capital de por medio, que hay talento, que hay gerencia, que hay motivación, que hay emprendedurismo detrás, que va a poner, porque hay que generar como 5 millones de puestos de trabajo en Guatemala. Es que el reto que tenemos es de generar millones de puestos de trabajo. Pero para generar millones de puestos de trabajo, imagínense ustedes aquí, imagínense lo que ya hay 5 millones de personas trabajando. ¿Qué está saliendo de esas personas? Millones de toneladas de productos manufacturados, industriales, agrícolas o de servicios. ¿Dónde los vas a ir a vender? En Guatemala, imposible. Si hay productos que producimos en Guatemala que no se quedan ni la mitad del 1% en Guatemala y el 99.5% se tiene, porque nuestro mercado es pequeño y somos demasiada gente. Entonces, no hemos logrado, y nosotros como institución, es porque hemos estado en esto y que esa es nuestra misión y pasión también, transmitir esa conciencia de que si queremos generar empleo es para exportar, porque ahí es donde están los mercados grandes, los mercados donde nosotros representamos a nivel mundial el 0.0005 del comercio mundial. Pero que para nosotros significa una oportunidad. Claro, además son mercados que como lo que les envías es de alto valor, porque es la única forma que puedes vender afuera, de altísima calidad, de alto valor, recibís en retorno un mejor pago por esos productos. Entonces, la exportación es clave y no hemos entendido en Guatemala que economía pequeña, alta dependencia del comercio exterior, cosa que lo entendió Suiza. Suiza es un país chiquitito, exporta servicios. Lo supo gestionar. Mira lo que hizo Corea, mira lo que hizo Taiwán, mira lo que... ¿verdad? Lecciones que tenemos que aprender. Entonces la exportación es vital para un país pequeño. Se nos ha terminado el tiempo, pasa muy rápido cuando se abordan estos temas que tienen muchas aristas, lo político, lo económico, la estrategia que se va a tomar hacia adelante, qué acciones se van a esperar, tanto del nuevo gobierno como de la administración estadounidense luego de firmado este acuerdo y cuál va a ser el futuro del mismo. Muchísimas gracias, Fanny, Jorge, Marcel, por sus aportaciones muy enriquecedoras. Gracias a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el lunes.